En la fría mañana del 15 de marzo de 2024, en el edificio corporativo Meridiano de Ciudad de México, Santiago Herrera, 26 años, Omega, sintió su mundo volcarse cuando dos pequeños gemelos de 5 años irrumpieron en la oficina ejecutiva y se colgaron de la corbata de su jefe Alfa, Rafael Mendoza, 32 años, director general del conglomerado financiero más poderoso del país. El aire acondicionado zumbaba mientras los niños gritaban: «¡Este es la esposa de papá!», señalando directamente a Santiago, y el piso entero estalló en risas nerviosas mientras Rafael, el alfa más frío y distante de todo el edificio, simplemente no desmintió nada. Los documentos temblaron en las manos de Santiago. El aroma a café recién hecho se mezcló con el perfume corporativo de sándalo, y cada segundo de silencio del alfa resonó como un trueno en el espacio de cristal y acero. Esta es la historia de cómo un secreto familiar oculto transformó la jerarquía corporativa más rígida en un hogar inesperado. Suscríbete ahora para descubrir por qué Rafael nunca corrigió a sus hijos. Santiago Herrera llevaba exactamente 3 años trabajando como asistente ejecutivo en el Grupo Financiero Mendoza, ubicado en el imponente edificio Meridiano que dominaba el skyline de Polanco. Cada mañana llegaba puntualmente a las 7, preparaba el café exactamente como le gustaba a su jefe, cortado, sin azúcar, temperatura precisa de 70 grados Celsius, y organizaba los documentos del día en el orden específico que Rafael Mendoza prefería. Durante esos 3 años, había contado las palabras que su jefe le dirigía. «Buenos días, gracias, puede retirarse». Nada más. Rafael Mendoza era conocido en todo el mundo corporativo como el alfa más frío y eficiente de México, capaz de cerrar negociaciones millonarias con apenas un gesto de su mano, pero incapaz, aparentemente, de mantener una conversación casual con ninguno de sus empleados. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Santiago había llegado temprano, el edificio aún estaba medio vacío, y la luz del amanecer bañaba los pisos de mármol italiano del vestíbulo principal. Subió los 32 pisos hasta la suite ejecutiva, su tarjeta de identificación emitiendo ese pitido familiar al pasar por cada punto de seguridad. El Grupo Mendoza no tomaba la seguridad a la ligera, especialmente considerando que manejaban las carteras de inversión de las familias más poderosas del país. Santiago dejó su abrigo en su escritorio personal, ubicado estratégicamente frente a la oficina principal de Rafael, y comenzó su rutina matutina. Revisó la agenda del día: 3 reuniones con inversionistas japoneses, una videoconferencia con la Bolsa de Nueva York, almuerzo con el ministro de Hacienda, y preparó los informes correspondientes, cada uno perfectamente encuadernado y con las páginas marcadas en los puntos clave. El reloj marcaba las 8 en punto cuando Rafael Mendoza atravesó las puertas de cristal. Como siempre, su presencia llenó el espacio de esa energía alfa característica que hacía que todos los omegas y betas del piso bajaran instintivamente la mirada. Santiago, sin embargo, había aprendido a mantener la compostura profesional, aunque su naturaleza omega le gritara internamente que se sometiera. Rafael medía 1,90 m. Su traje carbón estaba impecablemente cortado a la medida, y su cabello negro peinado hacia atrás revelaba esos ojos grises que parecían capaces de leer cada pensamiento. «Buenos días, Santiago», dijo con su voz grave habitual, tomando el café que su asistente le ofrecía sin siquiera mirarlo directamente. «Buenos días, señor Mendoza», respondió Santiago, manteniendo el tono neutral que había perfeccionado durante años. La primera hora transcurrió en completo silencio profesional. Santiago trabajaba en su computadora, procesando correos y organizando llamadas, mientras Rafael revisaba documentos en su oficina, visible a través de las paredes de cristal que caracterizaban el diseño moderno del piso ejecutivo. Fue entonces cuando el teléfono de seguridad sonó, algo inusual para esa hora de la mañana. Santiago contestó con su tono profesional habitual, pero su expresión cambió rápidamente a una de confusión. «Señor Mendoza», dijo a través del intercomunicador, «seguridad dice que hay 2 niños en el vestíbulo que insisten en que son sus hijos. Dicen que tienen una emergencia familiar». Por primera vez en 3 años, Santiago vio a Rafael Mendoza palidecer. El alfa se levantó tan abruptamente que varios documentos cayeron al suelo, y antes de que Santiago pudiera preguntar algo, Rafael ya había salido corriendo hacia los elevadores. Santiago se quedó congelado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? En todos los años trabajando para Rafael, nunca había habido mención de hijos, esposa o siquiera una relación. El hombre era un enigma corporativo, su vida personal tan herméticamente sellada como las bóvedas del banco que dirigía. 10 minutos después, las puertas del elevador se abrieron y Santiago presenció la escena más surrealista de su carrera profesional. Rafael Mendoza, el alfa imperturbable que había hecho temblar a directores ejecutivos de Fortune 500, entraba cargando a 2 niños idénticos de aproximadamente 5 años.
Los gemelos tenían el mismo cabello negro de Rafael, pero sus ojos eran de un café cálido que brillaba con una energía traviesa completamente opuesta a la frialdad de su padre. Ambos vestían pequeños uniformes escolares del colegio americano, uno de los más exclusivos de la ciudad, pero sus corbatas estaban torcidas y sus camisas medio salidas del pantalón, como si hubieran estado corriendo. «¡Papá, papá!», gritaba uno de los niños, aferrándose al cuello de Rafael. «La maestra Elena tuvo que irse porque su mamá está enferma y no hay nadie más en la escuela que pueda cuidarnos». El otro gemelo, aparentemente más observador, había fijado su atención en Santiago. Sus ojos café lo estudiaron con una intensidad desconcertante para alguien tan joven, y entonces sucedió algo que Santiago no esperaba. El niño olfateó el aire visiblemente, una acción típica de los niños alfa o beta cuando detectaban feromonas omegas. «Mateo, Diego», dijo Rafael con un tono que pretendía ser severo pero que claramente escondía pánico. «Les dije que esperaran en mi oficina». Pero los gemelos ya habían saltado de sus brazos y corrían por el piso ejecutivo como si fuera su patio de recreo personal. Diego, el más extrovertido aparentemente, se había subido al escritorio de Santiago y observaba con fascinación la colección de bolígrafos perfectamente organizados. Mateo, mientras tanto, había descubierto la pequeña pecera que Santiago mantenía en la esquina de su área de trabajo, con 3 peces beta de colores brillantes. «¿Son tuyos?», preguntó Mateo con genuina curiosidad, presionando su nariz contra el cristal. Santiago, completamente fuera de su elemento pero incapaz de ignorar a un niño, asintió suavemente. «Se llaman Alfa, Beta y Omega», dijo, inmediatamente arrepintiéndose de revelar los nombres tan poco creativos que les había puesto. Mateo soltó una risita que iluminó toda su cara. «Qué gracioso. Papá es Alfa, tú hueles a Omega, y la señora de recepción es Beta, como tus peces». El comentario del niño sobre su estatus Omega hizo que Santiago se sonrojara intensamente. En el ambiente corporativo, aunque todos conocían las dinámicas secundarias de cada uno por las feromonas naturales, era considerado de mal gusto mencionarlo tan abiertamente. Rafael se aclaró la garganta, claramente incómodo, pero antes de que pudiera decir algo, Diego había hecho su propio descubrimiento. Había encontrado el cajón donde Santiago guardaba sus supresores de celo, medicamentos comunes para omegas trabajadores, y los sostenía en alto como si hubiera descubierto un tesoro. «Papá, mira, son las mismas medicinas que tomaba el papá Omega antes de que se fuera al cielo», exclamó Diego con inocencia infantil, y el silencio que siguió fue tan denso que se podrían haber cortado con un cuchillo. Santiago sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Rafael había estado casado con un Omega? ¿Qué había pasado? La expresión en el rostro de Rafael era indescifrable, una mezcla de dolor, incomodidad y algo más que Santiago no podía identificar. Fue en ese momento cuando las puertas del elevador se abrieron nuevamente y comenzaron a llegar los primeros empleados del día. Marina López, la gerente de recursos humanos, fue la primera en entrar, seguida por Roberto Sánchez, del departamento legal, y Ana Torres, de contabilidad. Todos se detuvieron en seco al ver la escena. Rafael Mendoza, el alfa más temido del edificio, parado incómodamente mientras 2 niños pequeños reorganizaban alegremente el normalmente impecable espacio de trabajo de Santiago. «Hola», gritó Diego, saludando a los recién llegados con entusiasmo. «Somos Mateo y Diego Mendoza. Vinimos a trabajar con papá». Mateo, aparentemente decidiendo que era el momento perfecto para hacer su anuncio, señaló directamente a Santiago y declaró con toda la seriedad que un niño de 5 años podía reunir: «Y esta es la esposa de papá. Huele igual que nuestro papá Omega». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina casi dejó caer su café. Roberto abrió la boca como un pez fuera del agua, y Ana tuvo que agarrarse del marco de la puerta para mantenerse estable. Santiago sintió que su cara ardía con tal intensidad que estaba seguro de que podría freír un huevo en sus mejillas. Esperó, rezó, suplicó internamente que Rafael dijera algo, cualquier cosa, para aclarar el malentendido. Pero Rafael Mendoza, el hombre que podía destruir corporaciones enteras con una palabra, permaneció completamente en silencio. Los siguientes 30 segundos se sintieron como 30 años. Más empleados habían llegado y se amontonaban en la entrada, todos presenciando el momento más awkward en la historia del Grupo Financiero Mendoza. Santiago podía sentir las feromonas de ansiedad de todos los omegas presentes, mezcladas con la curiosidad de los betas y la tensión de los pocos alfas que trabajaban en el piso. Fue Diego quien rompió el silencio, completamente ajeno a la tensión que había creado. «Papá, ¿por qué todos están tan callados? ¿Hicimos algo malo?» Rafael finalmente pareció recuperar su capacidad de hablar, aunque su voz sonó más ronca de lo normal. «No, Diego, no hicieron nada malo. Todos, vuelvan a sus puestos. La jornada laboral ya comenzó».
Su tono no admitía discusión, y como hormigas bien entrenadas, todos los empleados se dispersaron rápidamente, aunque Santiago podía escuchar los murmullos emocionados mientras se alejaban. En cuestión de minutos, sabía que la noticia correría por todo el edificio de 32 pisos como reguero de pólvora. Santiago, dijo Rafael, y por primera vez en 3 años, su nombre sonó diferente en los labios de su jefe. ¿Podría ayudarme con los niños hoy? La escuela tuvo una emergencia y no tengo a nadie más. Había una vulnerabilidad en su petición que Santiago nunca había escuchado antes. Y aunque su mente racional le gritaba que mantuviera los límites profesionales, su naturaleza omega respondió instintivamente al alfa en necesidad. Por supuesto, señor Mendoza, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Santiago improvisó rápidamente un espacio en la sala de juntas adjacent para los niños, trayendo papel, colores y algunos libros que guardaba para las largas horas extras. Mateo y Diego parecían fascinados con todo, especialmente con Santiago mismo. Diego no paraba de hacer preguntas sobre todo, desde por qué las computadoras hacían ruido hasta por qué el café olía tan fuerte. Mateo, más callado pero igual de curioso, se había pegado físicamente a Santiago, sosteniéndose de su saco cada vez que se movía. «Hueles bien», dijo Mateo de repente mientras Santiago organizaba los materiales de dibujo. «Hueles como se sentía la casa cuando papá Omega estaba vivo». El comentario fue como un puñetazo en el estómago de Santiago. Miró hacia Rafael, quien observaba la escena desde la puerta con una expresión que Santiago nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, nostalgia y algo peligrosamente cercano a la esperanza. «Niños», dijo Rafael suavemente entrando a la sala, «¿por qué no me dibujan algo bonito mientras tengo mi primera reunión?» «Santiago los cuidará». Ambos gemelos asintieron entusiastamente y se pusieron a trabajar inmediatamente. Rafael se acercó a Santiago, y por primera vez en 3 años quedaron a menos de 1 metro de distancia, sin una barrera profesional de por medio. Santiago podía oler claramente las feromonas alfa de Rafael, madera de cedro, cuero y algo especiado que hacía que sus rodillas quisieran doblarse. «Lamento esto», dijo Rafael en voz baja, para que los niños no escucharan. «Ellos perdieron a su padre Omega hace 2 años, cáncer. Desde entonces han estado buscando. Han estado muy solos». La confesión fue entregada en un tono casi clínico, pero Santiago podía escuchar el dolor debajo de las palabras. «No tiene que disculparse», respondió Santiago, sorprendiéndose a sí mismo con su atrevimiento. «Son niños encantadores». Rafael lo miró entonces. Realmente lo miró por primera vez en 3 años, y Santiago sintió que algo fundamental cambiaba entre ellos. «Sí», dijo Rafael suavemente, «lo son». Y entonces, como si no acabara de abrir una ventana a su alma, Rafael volvió a su modo profesional. «Mi primera reunión es en 15 minutos. ¿Puede manejarlos hasta el almuerzo?» Santiago asintió, y Rafael salió, dejándolo solo con 2 niños que aparentemente habían decidido que él era la persona más interesante del mundo. Durante las siguientes 2 horas, Santiago descubrió que cuidar gemelos de 5 años mientras intentaba mantener su trabajo regular era como hacer malabares con antorchas encendidas mientras montaba un monociclo. Diego había decidido que necesitaba ayudar respondiendo el teléfono de Santiago, lo que resultó en varias conversaciones muy confusas con clientes importantes. «Hola, soy Diego. ¿Quiere hablar con mi papá? Está muy ocupado, pero la esposa de papá puede ayudarlo». Mientras tanto, Mateo había desarrollado una fascinación con la trituradora de papel y había alimentado alegremente varios post-its antes de que Santiago pudiera detenerlo. Pero entre el caos, Santiago notó cosas que le rompieron el corazón. La forma en que ambos niños se aferraban físicamente a él, como si tuvieran miedo de que desapareciera. Como Diego mencionaba casualmente cosas como «Papá Omega solía hacer sándwiches triangulares» o «Papá Omega cantaba esta canción». Como Mateo a veces se quedaba mirando al vacío con una tristeza demasiado grande para alguien tan pequeño. Estos niños habían perdido a uno de sus padres, y claramente Rafael, por más que los amara, no sabía cómo llenar ese vacío emocional. La primera crisis llegó alrededor de las 10 de la mañana cuando Mateo accidentalmente derramó jugo de naranja sobre los documentos que Santiago había preparado para la reunión con los inversionistas japoneses. El niño inmediatamente estalló en lágrimas, no sollozos normales de niño, sino un llanto aterrorizado. Lo siento, por favor, no te vayas. Prometemos portarnos bien». Buec. La reacción fue tan extrema que Santiago inmediatamente se arrodilló y abrazó al niño tembloroso. «Hey, está bien», murmuró Santiago, usando instintivamente su voz omega calmante, liberando feromonas reconfortantes. «Solo es papel. Podemos imprimirlos de nuevo. No me voy a ir a ningún lado».
Mateo se aferró a él como si su vida dependiera de ello, y Santiago sintió que Diego también se unía al abrazo. ¿Prometes?, preguntó Diego con voz pequeña. Todos siempre se van. Las niñeras, los tutores, hasta la abuela dijo que no podía con nosotros. Santiago sintió que su corazón se partía. Miró hacia la oficina de Rafael, quien estaba en medio de su videoconferencia, pero claramente había notado la conmoción. Sus ojos grises se encontraron a través del cristal, y Santiago vio en ellos una súplica silenciosa. «Prometo que no me iré hoy», dijo Santiago cuidadosamente. «Y vamos a limpiar esto juntos, ¿está bien? Como un equipo». Los niños asintieron, limpiándose las narices con las mangas de sus camisas de uniforme. Santiago los guió en la limpieza del desastre, convirtiéndolo en un juego para aligerar el ambiente. Mientras reimprimía los documentos, Diego se paró junto a la impresora, vigilando cada página como si fuera un guardián. Mateo, mientras tanto, había encontrado la caja de pañuelos de Santiago y estaba meticulosamente limpiando cada gota de jugo del escritorio. Fue entonces cuando Marina de Recursos Humanos se acercó, claramente enviada por los chismes de oficina más que por necesidad profesional. «Santiago», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué sorpresa lo de esta mañana. No sabíamos que tú y el señor Mendoza». Dejó la frase colgando, claramente esperando información. Santiago mantuvo su expresión neutral, años de práctica profesional finalmente siendo útiles. «Los niños están confundidos», dijo simplemente. «Es natural después de una pérdida». Marina parecía decepcionada por la falta de chisme jugoso, pero antes de que pudiera presionar más, Diego apareció de la nada. «Oye, ¿por qué estás molestando a la esposa de papá? Vete». La franqueza del niño hizo que Marina retrocediera, murmurando disculpas mientras se alejaba rápidamente. Santiago no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Diego, no puedes hablarle así a las personas», lo regañó suavemente. «¿Por qué no?», preguntó el niño. «Ella estaba siendo mala contigo. Papá Omega decía que siempre hay que defender a la familia». La palabra familia colgó en el aire como una campana resonando. Santiago no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que él no era familia, que solo era un empleado que había sido arrastrado a esta situación por circunstancia? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Mateo tomó su mano. «Nos gustas», dijo simplemente. «Hueles a hogar». El resto de la mañana pasó en una neblina de actividad. Santiago de alguna manera logró mantener a los niños entretenidos mientras completaba sus tareas regulares, aunque tuvo que ser creativo. Convirtió la organización de archivos en un juego de clasificación. Dejó que los niños pusieran las estampillas en la correspondencia saliente y hasta los dejó ayudar a preparar el café de las 11 de Rafael, que resultó tener suficiente azúcar para causar un coma diabético, aunque Rafael lo bebió sin quejas cuando Diego orgullosamente se lo entregó. La verdadera prueba llegó durante el almuerzo. Rafael había cancelado su comida con el ministro, claramente no confiando en dejar a los niños con nadie más. En lugar de eso, los 4 terminaron en la cafetería ejecutiva del piso 15, causando otro revuelo entre los empleados. Santiago nunca había comido con Rafael antes. Sus almuerzos generalmente consistían en un sándwich rápido en su escritorio, y la intimidad forzada de la situación era desconcertante. Los niños insistieron en sentarse entre ellos dos, con Diego junto a Santiago y Mateo junto a Rafael, como una familia real, declaró Diego alegremente, completamente inconsciente de cómo su padre se atragantó con su agua ante el comentario. Santiago se concentró intensamente en cortar el pollo de los niños en trozos pequeños, evitando la mirada de Rafael. Podía sentir los ojos de todo el comedor sobre ellos, los murmullos apenas disimulados sobre la esposa del jefe. «Santiago hace los trozos del mismo tamaño que papá Omega», observó Mateo mientras comía felizmente. Rafael finalmente habló, su voz baja pero clara. «Carlos era muy particular sobre esas cosas», dijo, y Santiago casi dejó caer el tenedor. Era la primera vez que Rafael mencionaba el nombre de su difunto esposo. «Era chef antes de que nos conociéramos. Decía que la presentación era tan importante como el sabor. Papá Omega hacía los mejores pasteles», añadió Diego con la boca medio llena, «especialmente el de chocolate con fresas. Lo hacía cada domingo». Su voz se volvió más pequeña. «Ya no comemos pastel los domingos». El silencio que siguió fue pesado y Santiago vio cómo Rafael apretaba los puños sobre la mesa, claramente luchando con emociones que normalmente mantenía bajo estricto control. Sin pensar, Santiago habló. «Mi abuela solía decir que las tradiciones familiares son como plantas. Necesitan cuidado para crecer, pero a veces necesitan ser replantadas en tierra nueva para sobrevivir». Tocó suavemente la mano de Diego. Tal vez podrían empezar una nueva tradición de domingos, algo que los haga pensar en los buenos recuerdos mientras crean nuevos. Rafael lo miró con algo cercano a la sorpresa.
Y Santiago se dio cuenta de que probablemente era la conversación más personal que habían tenido en 3 años. «Es una buena idea», dijo Rafael lentamente. Tal vez podrían ayudarme a pensar en algo», dirigiéndose a los niños, pero con sus ojos todavía en Santiago. El resto del almuerzo transcurrió con menos tensión. Los niños charlaban alegremente sobre su escuela, sus amigos, sus programas de televisión favoritos. Santiago aprendió que a Mateo le encantaban los dinosaurios y podía nombrar cada período del Mesozoico, mientras que Diego era obsesivo con el fútbol y juraba que sería el próximo Chicharito Hernández. Rafael participaba cuando los niños lo solicitaban directamente, pero Santiago notaba cómo lo observaba cuando pensaba que no estaba mirando. La tarde trajo nuevos desafíos. Los gemelos, habiendo superado su crisis emocional de la mañana, habían recuperado toda su energía de niños de 5 años. Diego había descubierto que las sillas de oficina giratorias eran básicamente juegos mecánicos gratuitos y había procedido a girar hasta marearse, mientras Mateo había construido un fuerte elaborado con cajas de archivo vacías en la esquina de la sala de juntas. Fue durante este caos controlado que llegó Lorena Castillo, una de las socias principales del bufete de abogados que trabajaba con el Grupo Mendoza. Era una alfa formidable, conocida por hacer llorar a fiscales en la corte, y claramente había venido a husmear sobre los rumores del día. «Rafael», dijo con su característica sonrisa de tiburón, «escuché que tienes visitantes especiales hoy». Antes de que Rafael pudiera responder, Diego salió disparado de su silla giratoria, tambaleándose ligeramente por el mareo. «Soy Diego. ¿Eres amiga de papá? ¿Conoces a la esposa de papá? Es el mejor. Hace que papá sonría». El comentario hizo que todos en el área se congelaran, incluyendo a Santiago, quien definitivamente no había visto a Rafael sonreír ni una vez en todo el día. Lorena arqueó una ceja perfectamente delineada. «¿La esposa de papá?», repitió, su tono goteando diversión. «Qué interesante. Rafael, no sabía que te habías vuelto a casar. ¿Cuándo fue la boda? Estoy segura de que mi invitación se perdió en el correo». Santiago quería que la tierra se lo tragara. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, extendiendo por su cara hasta las orejas. Rafael se aclaró la garganta, su expresión volviéndose aún más pétrea si eso era posible. «Los niños están confundidos», dijo secamente. «Santiago es mi asistente ejecutivo. Pero Diego, bendito sea su corazón de 5 años, no iba a dejar que la corrección de su padre se interpusiera en su narrativa. Pero huele como papá Omega, y nos cuida y corta nuestra comida. Y papá lo mira todo el tiempo cuando piensa que nadie está viendo». Si las miradas pudieran matar, Diego habría sido vaporizado por los ojos de su padre. Lorena, mientras tanto, parecía estar teniendo el mejor día de su vida. Bueno, ronroneó. «Qué observador eres, pequeño. Tu papá efectivamente mira mucho a Santiago. Lo he notado en las reuniones de directorio». Santiago no sabía qué era peor, la insinuación de Lorena o el hecho de que Rafael no la estaba negando. Mateo, que había estado callado durante el intercambio, de repente se acercó a Santiago y levantó los brazos en el gesto universal de «cárgame». Santiago, operando en puro instinto, lo levantó y el niño inmediatamente enterró su cara en su cuello, justo donde las glándulas de olor omega eran más fuertes. «¡Casa!», murmuró Mateo somnoliento. «Hueles a casa». La expresión de Lorena se suavizó marginalmente. «Bueno», dijo más suavemente, «parece que tus hijos tienen buen gusto, Rafael. Santiago es sin duda uno de los mejores empleados de esta empresa». Se volvió hacia Santiago con una sonrisa más genuina. «Si alguna vez te cansas de trabajar para este ogro, mi bufete siempre está contratando». «Santiago no irá a ninguna parte», dijo Rafael abruptamente, con un tono que no admitía discusión. Lorena levantó ambas cejas esta vez, pero sabiamente decidió no comentar. «Por supuesto que no», dijo con diversión evidente. «Bueno, los dejo con su situación familiar. Rafael, espero los contratos del merger de Tokio para mañana». Y con eso se fue, sus tacones resonando en el piso de mármol. Santiago todavía sostenía a Mateo, quien se había quedado completamente dormido contra su hombro. Diego había vuelto a su silla giratoria, aunque a un ritmo más sedado. Rafael los miraba a los tres con una expresión que Santiago no podía descifrar. «Debería acostar a Mateo en el sofá de mi oficina», dijo Rafael finalmente. Santiago asintió y siguió a Rafael a la oficina principal, entrando al sanctum interno por primera vez en 3 años. La oficina de Rafael era exactamente lo que Santiago esperaba: moderna, minimalista, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero también había sorpresas. Una pared entera estaba dedicada a dibujos infantiles enmarcados, claramente obra de los gemelos. Había una fotografía en el escritorio, medio escondida detrás de una lámpara, de Rafael con un hombre más bajo de cabello castaño y sonrisa cálida, ambos sosteniendo bebés recién nacidos. Carlos,
asumió Santiago. El Omega que había dejado un vacío tan grande en esta pequeña familia. Mientras Santiago depositaba cuidadosamente a Mateo en el sofá de cuero, Rafael sacó una manta del armario y la colocó sobre su hijo con una ternura que contrastaba completamente con su persona corporativa. Siempre se cansan después de una crisis emocional, explicó en voz baja. Han tenido muchas desde que Carlos se detuvo, incapaz o no dispuesto a terminar la oración. Santiago no sabía qué decir, qué palabras podrían ofrecer consuelo a un alfa que claramente llevaba su dolor como una armadura. Así que dijo la única verdad que conocía. Son niños maravillosos. Carlos debe haber sido un padre extraordinario. Rafael lo miró bruscamente, como si no esperara comprensión. Lo era, dijo roncamente. Era todo lo que yo no soy. Cálido, abierto, divertido. Sabía cómo hacerlos reír. Sabía cómo ser suave. Usted los ama, dijo Santiago simplemente. Eso es lo más importante. El resto se puede aprender. Rafael lo estudió por un largo momento, y Santiago sintió el peso de esa mirada gris hasta los huesos. ¿Es por eso que mis hijos se han pegado a ti como lapas? ¿Porque pueden sentir que entiendes? Santiago se encogió de hombros, incómodo con la dirección de la conversación. Soy Omega. Es natural que busquen consuelo. No, interrumpió Rafael. He tenido otros Omegas intentando ayudar. Niñeras, tutores, hasta mi propia hermana que es Omega. Los niños nunca reaccionaron así. Nunca dijeron que alguien olía a casa. Se acercó un paso y Santiago tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. ¿Qué tienes tú de especial, Santiago Herrera? Santiago sintió su corazón martilleando contra sus costillas. La proximidad de Rafael, su olor alfa intensificado en el espacio cerrado de la oficina, la forma en que su nombre sonaba en esos labios, todo se combinaba para hacer que sus rodillas se sintieran como gelatina. No lo sé, admitió honestamente. Solo sé que cuando los miro, veo niños que necesitan estabilidad, rutina y paciencia. Necesitan saber que está bien extrañar a su papá Omega mientras siguen adelante. Rafael cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una vulnerabilidad cruda que quitó el aliento a Santiago. He estado fallando con ellos, confesó. Trabajo 18 horas al día porque es más fácil que ir a casa y enfrentar esas dos caritas que me recuerdan tanto a Carlos. He contratado personas para que los cuiden, porque no sé cómo ser lo que necesitan. Soy bueno con números, con estrategias, con hacer dinero. Pero no sé cómo curar corazones rotos, especialmente cuando el mío sigue en pedazos. Sin pensar, Santiago puso su mano sobre el brazo de Rafael. El alfa se tensó ante el contacto, pero no se apartó. El duelo no es algo que se supera, dijo Santiago suavemente. Es algo con lo que aprendes a vivir, y estos niños no necesitan que seas Carlos. Necesitan que seas su papá, imperfecto y todo. Rafael miró la mano de Santiago en su brazo, luego a su rostro. ¿Cómo te volviste tan sabio? Santiago retiró su mano, repentinamente consciente de lo inapropiado del toque. Mi madre murió cuando tenía 10 años. Mi padre era un desastre, pero lo intentó. Sus intentos imperfectos significaron más que la perfección de cualquier otra persona. Antes de que Rafael pudiera responder, Diego irrumpió en la oficina. Papá, Santiago, construí el fuerte más genial del mundo. Tienen que verlo. Los dos adultos fueron arrastrados de vuelta a la sala de juntas, donde efectivamente Diego había creado una elaborada estructura de cajas que ocupaba toda una esquina. Es el castillo de nuestra familia, declaró orgullosamente. Hay espacio para papá, para mí, para Mateo y para Santiago también. Rafael se tensó ante la inclusión automática de Santiago en su visión familiar, pero Santiago notó que no corrigió a su hijo. El resto de la tarde pasó en relativa calma. Mateo despertó de su siesta más tranquilo, y los dos niños se contentaron con dibujar mientras Santiago trabajaba y Rafael tenía sus últimas reuniones del día. Cada tanto, uno de los niños se acercaba a Santiago para mostrarle su último dibujo, o hacer una pregunta aleatoria sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta si los peces tenían sentimientos. Eran casi las 6 de la tarde cuando las cosas tomaron otro giro inesperado. Rafael había salido para su última llamada del día cuando la recepción llamó. Señor Herrera, hay una mujer aquí que dice ser la señora Beatriz Mendoza. Insiste en ver a los niños. Santiago sintió que su sangre se congelaba. Había escuchado rumores sobre la madre de Rafael, una Omega de la vieja guardia que desaprobaba fuertemente casi todo sobre las decisiones de vida de su hijo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, las puertas del elevador se abrieron y entró Beatriz Mendoza como un huracán de Chanel número 5 y joyería de Tiffany.
Era una mujer en sus 60s, impecablemente vestida en un traje Chanel color crema, con el tipo de porte que dejaba claro que había nacido en dinero y nunca había tenido que cuestionarse su lugar en el mundo. Sus ojos, del mismo gris que los de Rafael, barrieron el área hasta aterrizar en los niños. «¡Mateo! ¡Diego!», exclamó con los brazos abiertos. Los niños la miraron con cautela, pero no se movieron de donde estaban sentados junto a Santiago. «Hola, abuela», dijo Diego con notable menos entusiasmo del que había mostrado todo el día. Beatriz frunció el ceño ante la fría recepción y luego pareció notar a Santiago por primera vez. Su nariz se arrugó ligeramente mientras olfateaba el aire. «¿Y ustedes?», preguntó con el tono de alguien acostumbrado a que los sirvientes se identificaran inmediatamente. «Santiago Herrera, asistente ejecutivo del señor Mendoza», respondió Santiago profesionalmente, poniéndose de pie pero manteniendo una mano protectora sobre los hombros de cada niño. «Ya veo», dijo Beatriz, aunque su tono sugería que veía mucho más de lo que Santiago quería. «¿Y por qué exactamente el asistente de mi hijo está cuidando a mis nietos?». Antes de que Santiago pudiera responder, Mateo habló. «Porque nos gusta. Huele a casa». La expresión de Beatriz se endureció. «Casa», repitió fríamente. «Qué interesante elección de palabras». Diego, percibiendo la tensión con esa intuición misteriosa que tienen los niños, se paró frente a Santiago protectoramente. «Es la esposa de papá», declaró desafiante. «Y es mejor que todas esas niñeras horribles que enviaste». Beatriz palideció, luego se ruborizó de ira. «Diego Mendoza, ¿cómo te atreves a hablarme así? Soy tu abuela». «Una abuela que dijo que no podía cuidarnos», gritó Diego de vuelta, con lágrimas formándose en sus ojos. «Dijiste que éramos demasiado trabajo. Dijiste que papá debería enviarnos a un internado». Santiago jadeó audiblemente. ¿Qué tipo de abuela sugería enviar a niños de 5 años recién huérfanos a un internado? «Era una sugerencia práctica», dijo Beatriz rígidamente. «Rafael claramente no puede manejar la paternidad y su carrera. Los niños estarían mejor». «Los niños están perfectamente bien». La voz de Rafael cortó el aire como un cuchillo. Había regresado sin que nadie lo notara, y la furia en su rostro era algo digno de ver. «Madre, ¿qué haces aquí?». Beatriz se volvió hacia su hijo con indignación. «Escuché rumores ridículos de que dejaste que tus hijos llamaran esposa de papá a tu asistente enfrente de toda la empresa. Vine a hacer control de daños». Rafael se movió para pararse entre su madre y donde Santiago estaba con los niños. «El único daño aquí es tu presencia no deseada. Te pedí que no vinieras a mi oficina». «Rafael», exclamó Beatriz, «soy tu madre. Tengo derecho». «Ay, no tienes ningún derecho», la interrumpió Rafael, su voz baja pero letal. «Perdiste ese derecho cuando le dijiste a mis hijos traumatizados que eran demasiado problema, cuando sugeriste que los enviara lejos, cuando dijiste que Carlos me había debilitado con su sentimentalismo omega». La temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. Santiago instintivamente acercó más a los niños, quienes observaban el intercambio con ojos grandes. Beatriz levantó la barbilla desafiante. «Solo dije la verdad. Desde que te casaste con ese cocinero de clase media, has perdido tu ventaja. Y ahora dejas que tus hijos se encariñen con otro omega inadecuado». «Suficiente». La palabra de Rafael resonó con finalidad. «Santiago ha mostrado más cuidado genuino por mis hijos en un día que tú en 2 años. Si mis hijos quieren llamarlo como sea que los haga sentir seguros y queridos, no voy a corregirlos. Ahora te vas a ir y no regresarás a menos que yo específicamente te invite». Beatriz parecía que la habían abofeteado. «No puedes hablarme así. Soy una Mendoza. Esta empresa existe por el dinero de mi familia». Rafael sonrió, pero no había calidez en ello. «Esta empresa existe porque la reconstruí desde las cenizas después de que papá casi la destruyera con sus apuestas. Tu dinero familiar se acabó hace una década, madre. Todo lo que ves aquí es mío, y mis hijos son míos, no tuyos para manipular o controlar». Madre e hijo se miraron fijamente en una batalla de voluntades que probablemente había estado gestándose durante años. Finalmente, Beatriz rompió el contacto visual. Se giró hacia Santiago con veneno en su mirada. «Ten cuidado, jovencito. Los Mendoza somos conocidos por consumir a los débiles». Luego salió con un remolino de perfume caro y justa indignación. El silencio que quedó fue ensordecedor. Santiago podía sentir a los niños temblando contra él, y su corazón se rompió por estas pequeñas almas que habían presenciado demasiado dolor para su corta edad. Rafael se giró lentamente, y la furia en su rostro había sido reemplazada por agotamiento. «Lo siento», dijo pesadamente. «No debieron ver eso». «Papá», dijo Mateo en voz pequeña. «¿La abuela nos odia?».
Rafael se arrodilló frente a sus hijos, tomando sus pequeñas manos en las suyas. No, mijo, la abuela. La abuela no entiende el amor de la forma en que lo entendemos. Ella cree que el amor te hace débil, pero papá Omega y yo sabíamos la verdad. El amor te hace fuerte, ¿entiendes? Ambos niños asintieron solemnemente, luego se lanzaron a los brazos de su padre. Santiago comenzó a retroceder, sintiendo que se estaba entrometiendo en un momento familiar privado, pero Diego lo agarró de la mano. No, Santiago, quédate, eres familia también. Rafael miró a Santiago sobre las cabezas de sus hijos, y algo pasó entre ellos, un entendimiento, un reconocimiento de que algo fundamental había cambiado. Es tarde, dijo Rafael finalmente. Deberíamos irnos todos a casa. Se puso de pie, cada niño aferrado a una de sus manos. Santiago, ¿puedo pedirte un favor más? Santiago asintió sin confiar en su voz. ¿Podrías cenar con nosotros? Los niños han tenido un día difícil y tu presencia parece calmarlos. Santiago sabía que debería decir no. Cada límite profesional ya había sido cruzado hoy. Pero mirando esas 3 caras esperanzadas, 2 pequeñas y una que normalmente era tan estoica, no pudo negarse. Me encantaría, dijo suavemente. El camino hacia la casa de Rafael fue surrealista. Santiago nunca había imaginado que estaría sentado en el asiento trasero del Bentley de su jefe, con un niño dormido en cada lado, usando sus piernas como almohadas. Rafael conducía en silencio, ocasionalmente mirando por el espejo retrovisor, y Santiago fingía no notar las miradas. El auto se movía suavemente a través del tráfico nocturno de Ciudad de México, las luces de la ciudad creando patrones hipnóticos contra las ventanas tintadas. La casa de Rafael estaba en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Santiago había visto la dirección cientos de veces en documentos, pero verla en persona era otra cosa. Era una mansión moderna de 3 pisos, toda líneas limpias y ventanas enormes, rodeada por un jardín impecable y muros de seguridad discretos pero formidables. Es grande, murmuró Santiago sin pensar. Carlos la odiaba, dijo Rafael mientras abría la puerta del garaje. Decía que parecía un museo, no un hogar. Tenía razón. Estacionó y se giró para mirar a sus hijos dormidos. Solía llenar la casa de plantas, cuadros, cosas que encontraba en mercados de antigüedades. Después guardé todo. No podía soportar verlo, pero tampoco podía tirarlo. Santiago no sabía qué decir ante esa confesión cruda, así que se concentró en despertar gentilmente a los niños. «Hey, campeones, llegamos a casa». Diego bostezó enormemente y Mateo se frotó los ojos, ambos aferrándose a Santiago mientras salían del auto. La entrada a la casa confirmó la descripción de Museo de Carlos, hermosa pero fría, con pisos de mármol que hacían eco de cada paso y paredes blancas desnudas donde claramente alguna vez colgaron cuadros. «Santiago, ven a ver nuestro cuarto», exclamó Diego, repentinamente lleno de energía renovada. Antes de que alguien pudiera protestar, los gemelos estaban arrastrando a Santiago escaleras arriba. Su habitación era la única en la casa que parecía verdaderamente viva. Las paredes pintadas de azul brillante con murales de dinosaurios y planetas, juguetes esparcidos por todas partes, 2 camas pequeñas con edredones de superhéroes. Papá Omega pintó los dinosaurios, dijo Mateo orgullosamente, señalando un Tyrannosaurus Rex particularmente feroz. Y esos son los planetas que íbamos a visitar cuando fuéramos astronautas, añadió Diego, señalando un sistema solar elaborado en el techo. Santiago sintió un nudo en la garganta. Carlos había creado un mundo mágico para sus hijos, un refugio de imaginación y amor. «Es hermoso», dijo Santiago sinceramente. «Tu papá Omega era un artista». Los niños asintieron vigorosamente. «Hacía todo bonito», dijo Mateo. «Hasta los sándwiches». Rafael apareció en la puerta, habiendo cambiado su traje por jeans y una camiseta que lo hacía parecer años más joven. «Hora de lavarse las manos para cenar», anunció. Los niños corrieron al baño adjunto, dejando a los 2 adultos solos. «Esta es la única habitación que no he podido cambiar», admitió Rafael mirando los murales. «A veces vengo aquí cuando no pueden dormir y me siento entre sus camas hasta que se calman. Es lo único que sé hacer». Santiago tocó suavemente el hombro de Rafael. «A veces estar presente es todo lo que necesitan». Rafael miró la mano en su hombro, luego a Santiago. «¿Cómo haces eso?», preguntó. «¿Hacer qué?». «Hacer que las cosas imposibles parezcan manejables». Antes de que Santiago pudiera responder, los niños regresaron corriendo. «Tengo hambre», anunció Diego. «¿Qué hay de cenar?». Rafael pareció darse cuenta súbitamente de que no había planeado nada. «Normalmente ordenamos algo, o la ama de llaves deja algo preparado, pero hoy es su día libre». «Puedo cocinar algo», ofreció Santiago. «Si tiene ingredientes básicos». «Ay», los ojos de los niños se iluminaron.
Sí, Santiago cocina, gritó Diego. Por favor, papá, suplicó Mateo. Rafael asintió, claramente aliviado. La cocina está completamente equipada. Carlos se aseguró de eso. La cocina era efectivamente espectacular. Electrodomésticos de acero inoxidable de gama alta, encimeras de granito, una isla central que probablemente costaba más que el salario anual de Santiago. Abrió el refrigerador y encontró los ingredientes básicos más algunos extras. Puedo hacer pasta con pollo y verduras, sugirió. Nada fancy, pero nutritivo. Pasta, gritaron los niños al unísono. Mientras Santiago comenzaba a cocinar, los niños se sentaron en los taburetes de la isla, observando cada movimiento con fascinación. Rafael se apoyó contra el contador y por primera vez desde que Santiago lo conocía, parecía casi relajado. Papá, Santiago corta las verduras igual que papá Omega, observó Mateo. En Juliana, dijo Santiago automáticamente. Es la forma más eficiente para que se cocinen uniformemente. Rafael lo miró con curiosidad. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Santiago se encogió de hombros mientras salteaba las verduras. Mi abuela. Después de que murió mi madre, ella me enseñó. Decía que saber alimentarse era la habilidad más importante que podía tener. Suena como una mujer sabia, comentó Rafael. Santiago sonrió. Lo era. También decía que la comida hecha con amor sabe mejor que la comida más cara del mundo. Diego se inclinó peligrosamente en su taburete para oler la sartén. Huele a amor, declaró, haciendo que Santiago se riera. Era un sonido que llenó la cocina, cálido y genuino, y Rafael se encontró mirando fijamente. La cena fue sorprendentemente cómoda. Los niños charlaban alegremente, contando historias de la escuela y haciendo preguntas aleatorias que Santiago respondía con paciencia infinita. Rafael participaba más de lo que Santiago lo había visto hacer todo el día, hasta riendo cuando Diego accidentalmente se untó salsa por toda la cara intentando comer un fideo particularmente largo. Esto está delicioso, dijo Rafael, y Santiago sintió un calor inexplicable en el pecho. Hace mucho tiempo que no teníamos una cena así, continuó Rafael, su voz volviéndose más suave. Sentados juntos, hablando. Normalmente comen con la ama de llaves mientras yo trabajo. La admisión colgó en el aire, pesada con culpa no expresada. Podrían hacerlo más seguido, sugirió Santiago suavemente. No tiene que ser elaborado, solo estar juntos. Mateo bostezó enormemente, frotándose los ojos. ¿Santiago puede quedarse para el cuento?, preguntó somnoliento. Santiago miró a Rafael, quien parecía estar librando una guerra interna. Si Santiago quiere, dijo finalmente. Los niños prácticamente arrastraron a Santiago de vuelta a su habitación. Se pusieron sus pijamas, pequeños sets de dinosaurios que los hacían ver aún más jóvenes, y se metieron en sus camas. Papá Omega siempre contaba historias inventadas, dijo Diego, sobre dos príncipes valientes que salvaban el mundo. Santiago se sentó entre las dos camas, muy consciente de Rafael parado en la puerta observando. Bueno, comenzó Santiago. Había una vez dos príncipes gemelos que vivían en un castillo muy alto. El príncipe Diego era valiente y aventurero, siempre listo para explorar. El príncipe Mateo era inteligente y amable, siempre cuidando de todos los animales del reino. Los niños sonrieron, acurrucándose más en sus mantas. Santiago tejió una historia sobre los príncipes encontrando un dragón solitario que solo necesitaba un amigo, sobre cómo su bondad salvó el reino, sobre cómo su padre, el rey, aprendió que la fuerza más grande era el amor. Para cuando terminó, ambos niños estaban profundamente dormidos. Santiago se levantó cuidadosamente, arropándolos bien, y se encontró cara a cara con Rafael en el pasillo. Gracias, dijo Rafael, su voz ronca. No he podido contarles historias desde... Me recuerdan demasiado a él. Santiago asintió comprensivamente. El dolor es así. Aparece cuando menos lo esperas. Caminaron hacia la sala en silencio, y Santiago comenzó a recoger sus cosas. Debería irme. Es tarde y mañana es día laboral. Santiago, Rafael lo detuvo con una mano en su brazo. Lo que hiciste hoy, no tengo palabras. Santiago lo miró, viendo al hombre detrás de la máscara corporativa por primera vez. Solo hice lo que cualquiera haría. Rafael negó con la cabeza. No, has hecho lo que yo no he podido hacer en 2 años. Los hiciste sentir seguros, queridos, normales. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Santiago podía oler las feromonas de Rafael, más intensas ahora en el espacio íntimo de su hogar, y su omega interior ronroneaba en respuesta. Era peligroso, este sentimiento, esta atracción hacia su jefe, que claramente aún estaba de luto. Debo irme, repitió Santiago, dando un paso atrás. Rafael lo llevó a casa personalmente, insistiendo en que era muy tarde para un taxi. El viaje fue callado, pero no incómodo, la radio tocando suavemente música clásica.
Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos de Santiago en la colonia del Valle, Rafael apagó el motor. «Santiago», comenzó, luego se detuvo. «Sí». Oh, Rafael parecía estar eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Los niños. Van a preguntar por ti. No han conectado así con nadie desde Carlos». Santiago entendió lo que no se estaba diciendo. «Estoy disponible para ayudar cuando me necesite», dijo cuidadosamente. «Pero Rafael, señor Mendoza, necesitamos mantener límites, por el bien de todos». Rafael asintió, aunque algo en sus ojos sugería que no estaba de acuerdo. «Por supuesto. Profesionalismo». La palabra sonó amarga en su boca. Santiago salió del auto, pero antes de cerrar la puerta, Rafael habló de nuevo. «Santiago, llámame Rafael. Creo que después de hoy hemos pasado eso de las formalidades». Santiago asintió, sintiendo que algo fundamental había cambiado. «Buenas noches, Rafael». «Buenas noches, Santiago». Santiago subió a su pequeño apartamento de un dormitorio, su mente dando vueltas con los eventos del día. Se duchó, tratando de lavar el olor persistente de Rafael y los niños. Pero era inútil. Se había impregnado en su piel, en su alma. Se acostó mirando al techo, sabiendo que su vida ordenada y compartimentada había sido irrevocablemente alterada. A la mañana siguiente, Santiago llegó al trabajo a su hora habitual, determinado a restablecer la normalidad profesional. Había preparado el café de Rafael, organizado los documentos del día, y estaba trabajando en su computadora cuando llegó Marina de Recursos Humanos. «Buenos días, señora Mendoza», dijo con una sonrisa maliciosa. Santiago la miró fríamente. «Buenos días, Marina». «Oh, vamos». Marina se apoyó en su escritorio. «Todo el edificio está hablando de ayer. Los hijos del jefe llamándote esposa, él sin negarlo, la abuela dragón apareciendo y siendo expulsada. Es mejor que una telenovela». Santiago mantuvo su expresión neutral. Los niños estaban confundidos. Perdieron a su padre. Es natural que busquen figuras de consuelo. Marina iba a presionar más cuando las puertas del elevador se abrieron y Rafael entró. Pero no estaba solo. Los gemelos estaban con él de nuevo, vestidos en sus uniformes escolares, pero luciendo considerablemente más felices que el día anterior. «¡Santiago!», gritó Diego, corriendo hacia él. Marina retrocedió rápidamente a su oficina. «Buenos días, Diego, Mateo». Santiago saludó a los niños con una sonrisa. «¿Qué hacen aquí hoy?» «La escuela está cerrada por fumigación», explicó Rafael, luciendo ligeramente avergonzado. «Será por 3 días. Intenté conseguir una niñera de la agencia, pero dijimos que solo queríamos quedarnos con Santiago», interrumpió Mateo. Santiago miró a Rafael, quien tuvo la gracia de verse culpable. «Entiendo si es demasiada imposición», comenzó Rafael. «Puedo trabajar desde casa». Santiago suspiró, sabiendo que ya estaba perdido. «Está bien, pero necesitamos establecer una rutina. No pueden interrumpir las reuniones de su padre y tienen que hacer cualquier tarea que la escuela haya enviado». Los niños asintieron vigorosamente, claramente dispuestos a aceptar cualquier término. Rafael se veía tan aliviado que Santiago casi sintió lástima por él. Casi. «Tengo la reunión con los inversores de Tokio en 30 minutos», dijo Rafael. «¿Estarán bien?» Santiago asintió, ya mentalmente reorganizando su día para acomodar a 2 niños de 5 años. Los siguientes 3 días cayeron en un ritmo sorprendente. Los niños llegaban con Rafael por la mañana. Santiago los instalaba con actividades educativas mientras trabajaba. Almorzaban todos juntos en la cafetería ejecutiva. Y las tardes las pasaban entre dibujos, tareas y ocasionales travesuras que Santiago manejaba con paciencia infinita. El personal había dejado de pretender que no estaban fascinados. Santiago podía sentir los ojos siguiéndolo cada vez que caminaba por los pasillos con uno o ambos niños. Los rumores eran rampantes. Algunos decían que era secretamente el novio de Rafael desde hace años, otros que era un plan elaborado para mejorar la imagen corporativa. Nadie adivinó la verdad, que era simplemente un Omega solitario que no podía resistir ayudar a 2 niños que necesitaban desesperadamente estabilidad. Fue en el 3er día cuando las cosas cambiaron nuevamente. Santiago estaba ayudando a Mateo con matemáticas básicas cuando su teléfono sonó. Era su médico, recordándole que necesitaba recoger su nueva prescripción de supresores. Su celo mensual debía llegar en 1 semana. Y con todo el caos, casi lo había olvidado. «Necesito salir en el almuerzo», le dijo a Rafael. «Asunto médico». Rafael frunció el ceño. «¿Estás bien?». La preocupación en su voz era inesperada. «Solo una receta de rutina», Santiago aseguró. Rafael asintió, pero sus ojos permanecieron en Santiago más tiempo del necesario. Durante el almuerzo, Santiago corrió a la farmacia, pero su prescripción habitual estaba agotada. «¿Podemos tenerla para mañana?», dijo el farmacéutico apologéticamente.
Santiago sintió un escalofrío de ansiedad. Sin sus supresores, su celo sería intenso, posiblemente incapacitante. Cuando regresó a la oficina, los niños estaban haciendo la siesta en el sofá de Rafael. Rafael mismo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó sin volverse. Sí, mintió Santiago. No podía decirle a su jefe Alfa sobre sus problemas de celo. Era demasiado personal, demasiado íntimo. Pero Rafael se giró y lo estudió con esos penetrantes ojos grises. No eres buen mentiroso, Santiago. Se acercó y Santiago retrocedió instintivamente. Rafael se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Te hice algo? Has estado distante toda la tarde. Ah. Santiago negó con la cabeza, pero podía sentir su control deslizándose. Las feromonas de Rafael, siempre presentes pero normalmente manejables, de repente se sentían abrumadoras. Necesito tomar un poco de aire, dijo Santiago abruptamente, saliendo de la oficina. Corrió al baño, salpicándose agua fría en la cara. Su celo no debería empezar hasta dentro de una semana, pero el estrés, la proximidad constante a un alfa no apareado, el vínculo emocional con los niños, todo se combinaba para acelerar su ciclo. Cuando regresó, encontró a Rafael esperándolo en su escritorio. Santiago, habla conmigo. ¿Qué está pasando? La genuina preocupación en su voz casi rompió la resolución de Santiago. Es personal, logró decir. Por favor, solo. Necesito mantener algo de distancia por unos días. Rafael dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Es por los niños. ¿Están siendo demasiado? ¿Puedo? No, Santiago lo interrumpió. Los niños son maravillosos. Soy yo. Solo necesito espacio. Rafael lo miró por un largo momento, y Santiago vio el momento exacto en que el alfa se dio cuenta. Las pupilas de Rafael se dilataron ligeramente. Sus fosas nasales se ensancharon. «¿Tu celo?», dijo en voz baja. Santiago se sonrojó furiosamente. «Mi prescripción está retrasada. Estaré bien. Solo necesito...» Se tambaleó ligeramente, una ola de calor prematura recorriéndolo. Rafael lo atrapó automáticamente, y el contacto fue eléctrico. Santiago jadeó, su cuerpo respondiendo instantáneamente a la proximidad del alfa. «Lo siento», susurró, tratando de apartarse, pero Rafael lo sostuvo firme. «No», dijo Rafael, su voz tomando ese tono de comando alfa que hacía que las rodillas de Santiago se debilitaran. «No te disculpes por tu biología, vamos a llevarte a casa». Santiago quería protestar, pero otra ola lo golpeó y tuvo que agarrarse del brazo de Rafael para mantenerse de pie. «Los niños», logró decir. «Llamaré a mi hermana», dijo Rafael decisivamente. «Es Omega, entenderá. Puede cuidarlos por la tarde». 20 minutos después, Santiago se encontraba siendo prácticamente cargado hacia el Bentley de Rafael. Los niños se habían ido con la hermana de Rafael, Lucía, quien había llegado con una eficiencia impresionante y una mirada conocedora que hizo que Santiago se sonrojara aún más. «Cuida de él», fue todo lo que dijo a su hermano antes de llevarse a los gemelos. El viaje a casa de Santiago fue una tortura. Cada respiración traía el aroma de Rafael, cedro, cuero, poder alfa, y su cuerpo respondía vergonzosamente. Mantuvo los ojos cerrados, las manos apretadas en puños, tratando de mantener algo de dignidad. Rafael conducía en silencio, pero Santiago podía sentir la tensión irradiando de él. «No tienes que hacer esto», murmuró Santiago cuando llegaron a su edificio. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Rafael firmemente. «No voy a dejarte solo en este estado». Ayudó a Santiago a subir las escaleras, y Santiago estaba demasiado débil por el celo prematuro para protestar. Una vez dentro del pequeño apartamento, Rafael fue directamente al grano. «¿Dónde guardas supresores de emergencia?» «No tengo», admitió Santiago. «Normalmente soy muy regular. Esto nunca había pasado antes». Rafael maldijo en voz baja. «¿Tienes a alguien a quien llamar? ¿Un compañero? ¿Un amigo alfa?» La sugerencia envió una ola inesperada de celos a través de Santiago que no tenía derecho a sentir. «No hay nadie», dijo. «Estaré bien solo. He pasado por celos solo antes». Rafael lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Santiago, tu celo se adelantó una semana. Va a ser intenso. Necesitas...» «Sé lo que necesito», interrumpió Santiago, sonrojándose. «Y no es apropiado pedírselo a mi jefe». El aire entre ellos se volvió eléctrico. Rafael dio un paso más cerca, y Santiago retrocedió hasta chocar con la pared. «¿Y si no fuera tu jefe?», preguntó Rafael, su voz baja y peligrosa. «¿Y si fuera solo Rafael, el padre de 2 niños que se han enamorado de ti? ¿El viudo que no ha sentido nada en 2 años hasta que entraste en su vida y la pusiste patas arriba?» Santiago jadeó, mirando a Rafael con los ojos muy abiertos. «No puedes querer decir...» «He estado mintiéndome a mí mismo.
continuó Rafael, acercándose hasta que estaban a centímetros de distancia, diciéndome que era gratitud, que era por los niños. Pero cuando Mateo dijo que olías a casa, cuando Diego te llamó familia, no los corregí porque se sentía correcto. Tú te sientes correcto. Santiago tembló, su celo nublando su juicio. Rafael, no estás pensando claramente, es solo las feromonas. Rafael gruñó, un sonido puramente alfa que hizo que Santiago gimiera. No me insultes, Santiago. Sé la diferencia entre atracción biológica y sentimientos reales. He tenido 3 días para pensar en esto. 3 días viéndote cuidar a mis hijos como si fueran tuyos. 3 días de verte en mi casa, en mi vida, encajando perfectamente en espacios que pensé que quedarían vacíos para siempre. Todavía amas a Carlos, susurró Santiago su última defensa débil. Rafael asintió. Siempre amaré a Carlos. Fue el padre de mis hijos, mi primer amor verdadero. Pero él se fue, Santiago. Y por primera vez en 2 años siento que tal vez está bien seguir adelante. Que tal vez él querría que siguiera adelante, especialmente con alguien que ama a nuestros hijos, tanto como él lo habría hecho. Santiago sollozó, abrumado por las emociones y las hormonas. No soy él. No puedo reemplazarlo. Rafael acunó su rostro suavemente. No quiero que lo reemplaces. Quiero que seas tú mismo. El Omega que reorganiza obsesivamente mi escritorio, que nombra a sus peces con la clasificación dinámica, que corta las verduras en juliana perfecta y cuenta historias que hacen que mis hijos se duerman con sonrisas. Era demasiado. Santiago se derrumbó contra Rafael, quien lo atrapó fácilmente. Por favor, susurró Santiago, aunque no estaba seguro de qué estaba pidiendo. Rafael lo entendió de todos modos. Lo levantó sin esfuerzo, llevándolo al pequeño dormitorio. Voy a cuidarte, prometió Rafael. Si me dejas. Santiago asintió, más allá de las palabras. Rafael fue gentil, reverente, tratando a Santiago como algo precioso. Cuando Santiago despertó horas después, el celo había disminuido temporalmente y Rafael estaba acostado a su lado, trazando patrones abstractos en su espalda desnuda. Hola, murmuró Santiago, sintiéndose tímido a pesar de todo lo que habían compartido. Hola, respondió Rafael besando su frente. ¿Cómo te sientes? Santiago hizo un inventario, adolorido pero satisfecho, vacío pero lleno, confundido pero extrañamente en paz. Como si mi vida entera hubiera cambiado, admitió. Rafael se rió suavemente. La mía también. Los niños van a estar extasiados. Han estado tramando formas de mantenerte cerca. ¿No es demasiado pronto?, preguntó Santiago, la realidad comenzando a filtrarse. Has estado de luto. He estado existiendo, corrigió Rafael. No viviendo. Los niños han estado existiendo. Tú nos devolviste a la vida, Santiago. Carlos. Se detuvo, tomando una respiración profunda. Carlos me hizo prometer que encontraría el amor de nuevo, que no dejaría que los niños crecieran con un padre que era solo un fantasma. Rompí esa promesa por 2 años. Ya no más. Santiago lo besó suavemente, sellando la promesa. Pasaron los siguientes 2 días del celo de Santiago juntos, aprendiendo el cuerpo del otro, compartiendo historias, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de la pérdida y la esperanza. Rafael llamó al trabajo, declarando una emergencia familiar, y nadie cuestionó al director general. Cuando el celo de Santiago finalmente terminó, regresaron a la casa de Rafael juntos. Los niños estaban esperando con Lucía, quien les dio una mirada conocedora pero no comentó. «¡Santiago!», gritaron los gemelos, corriendo hacia él. La tía Lucía dijo que estabas enfermo. ¿Estás mejor ahora? Mucho mejor, Santiago les aseguró, abrazándolos fuerte. Mateo lo olfateó profundamente, luego se apartó con los ojos muy abiertos. Hueles como papá ahora, dijo con asombro. Diego también olfateó. Luego miró entre Santiago y Rafael con creciente emoción. ¿Significa eso que Santiago es nuestra familia de verdad ahora? Rafael se arrodilló junto a sus hijos, tomando sus manos. ¿Estarían bien con eso? ¿Si Santiago fuera parte de nuestra familia? La respuesta fue inmediata y ensordecedora. Ambos niños gritaron de alegría, saltando sobre Santiago y Rafael en un abrazo grupal que casi los tira al suelo. Sí, 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 cantaron. Santiago es familia. Lucía se aclaró la garganta. Bueno, parece que mi trabajo aquí está hecho. Santiago se giró hacia él con una sonrisa cálida. Bienvenido a la locura de los Mendoza. Los niños no son la parte más desafiante, créeme. Espera hasta que conozcas a los primos. O se fue con un guiño, dejando a la nueva familia configurándose. Hay algo que necesito hacer, dijo Rafael de repente. Desapareció escaleras arriba y regresó llevando una caja grande. Estos son las cosas de Carlos que guardé. Sus recetas, sus libros de arte, las cosas que hacían de esta casa un hogar. Creo que es hora de sacarlos de nuevo. No para reemplazar el pasado,
sino para honrarlo mientras construimos nuestro futuro. Santiago sintió lágrimas en sus ojos mientras ayudaba a Rafael y los niños a desempacar la caja. Había libros de cocina llenos de notas en los márgenes, fotografías de momentos familiares, incluso el delantal que Carlos aparentemente usaba que decía «Besa al cocinero» en letras brillantes. ¿Podemos poner la foto de papá Omega en la sala?, preguntó Mateo tímidamente. ¿Para que pueda vernos ser felices? Por supuesto, dijo Rafael, su voz espesa. Colocaron la foto de Carlos en la repisa de la chimenea, sonriendo hacia la sala. No se sentía extraño o incómodo. Se sentía como una bendición, como un permiso para seguir adelante. Los niños corrieron a buscar sus juguetes favoritos para mostrarle a Santiago su casa apropiadamente, dejando a los dos adultos solos por un momento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Santiago. Es mucho, muy rápido. Rafael lo atrajo hacia sus brazos. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, excepto tal vez cuando Carlos me convenció de adoptar gemelos recién nacidos cuando apenas teníamos 25 años. Santiago se rió. Eso suena como una historia que necesito escuchar. Te contaré todas las historias, prometió Rafael. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Se besaron, suave y dulce, lleno de promesas de mañanas por venir. ¡Ew!, gritó Diego desde la puerta. Papá está besando a Santiago. Mateo apareció junto a su hermano, sonriendo. Eso significa que se aman, como papá amaba a papá Omega. Sí, dijo Rafael sin apartar los ojos de Santiago. Exactamente así. Los niños intercambiaron miradas traviesas. ¿Significa que tendremos hermanitos?, preguntó Diego esperanzado. Santiago se atragantó con aire, pero Rafael solo se rió. Un paso a la vez, pequeños. Primero, Santiago necesita mudarse oficialmente. ¿Te mudarás con nosotros?, preguntó Mateo con ojos grandes y esperanzados. Santiago miró a Rafael, quien esperaba con una vulnerabilidad que la mayoría nunca vería. Si me quieren aquí, dijo Santiago. La respuesta fue otro ataque de abrazos de los niños y un beso profundo de Rafael que prometía para siempre. Al día siguiente, cuando regresaron a la oficina, todo el edificio estaba zumbando. Alguien había visto a Rafael y Santiago llegar juntos, y los especuladores estaban en overdrive. Marina prácticamente vibrada de emoción cuando los vio. «Lo sabía», exclamó. «Sabía que había algo entre ustedes». Rafael, en un movimiento que sorprendió a todos, incluido Santiago, llamó a una reunión general. Todo el piso ejecutivo se reunió en la sala de conferencias principal, murmurando con curiosidad. Rafael se paró al frente, su presencia comandando silencio instantáneo. «Hay algunos rumores circulando que me gustaría abordar», comenzó. «Es verdad que Santiago Herrera y yo estamos en una relación», dijo simplemente, causando jadeos colectivos. «También es cierto que mis hijos lo consideran familia. Cualquiera que tenga un problema con esto puede dirigirse a recursos humanos para discutir oportunidades de empleo en otras empresas. Santiago seguirá siendo mi asistente ejecutivo por ahora, hasta que decidamos la mejor estructura para nuestras vidas profesionales y personales. ¿Alguna pregunta?» El silencio fue ensordecedor. Luego, Roberto de Legal comenzó a aplaudir lentamente. Ana de Contabilidad se unió, luego Marina, luego todo el salón estaba aplaudiendo y vitoreando. Santiago se sonrojó furiosamente, pero Rafael tomó su mano públicamente apretándola suavemente. «Gracias», dijo Rafael secamente. «Ahora vuelvan al trabajo. No les pago para que aplaudan». Todos se dispersaron charlando emocionadamente, dejando a Rafael y Santiago solos. «Eso fue». Santiago comenzó. «¿Necesario?», sugirió Rafael. «No iba a esconderme, no iba a esconderte. Tuvimos suficiente de secretos y dolor. Esto es nuevo, es esperanzador, y no me disculparé por ello». Santiago lo besó, allí mismo en la sala de conferencias con las paredes de vidrio. «Te amo», susurró contra los labios de Rafael. «Sé que es demasiado pronto para decirlo, pero te amo también», Rafael lo interrumpió. «Y no es demasiado pronto. Cuando sabes, sabes». 6 meses después, Santiago estaba en la cocina de lo que ahora era su hogar, preparando la cena del domingo. Los niños estaban ayudando, lo que principalmente significaba robar trozos de verduras y hacer desorden. Rafael estaba apoyado en el marco de la puerta, observando con esa suave sonrisa que había aparecido más y más frecuentemente. «Papá», dijo Diego, «Santiago hace el pastel de chocolate diferente a papá Omega». Hubo un momento de silencio tenso. Luego Diego continuó. «Pero está igual de rico, solo diferente rico». Mateo asintió en acuerdo. Papá Omega hacía las cosas de una manera. Santiago las hace de otra. Ambas son buenas. Era la primera vez que los niños habían hecho una comparación directa sin dolor, aceptando que el pasado y el presente podían coexistir. Rafael se acercó y abrazó a sus hijos. «Tienen razón, ambas son buenas.
Somos muy afortunados de haber tenido tanto amor en nuestras vidas. Santiago sintió una patada en su vientre y jadeó. Rafael estuvo a su lado en un instante. ¿Estás bien? Santiago tomó la mano de Rafael y la puso sobre su estómago ligeramente hinchado. El bebé está pateando, dijo con asombro. Habían descubierto el embarazo hacía solo un mes, una sorpresa pero bienvenida. Los gemelos inmediatamente pusieron sus pequeñas manos sobre el estómago de Santiago también. Hola, hermanito, dijo Diego. O hermanita, añadió Mateo. Somos tus hermanos mayores. Vamos a enseñarte todo sobre dinosaurios y fútbol y cómo hacer que papá sonría. Ya me hacen sonreír, dijo Rafael abrazando a su familia. Su familia completa, imperfecta, reconstruida, pero hermosa. Santiago se apoyó en el abrazo, sintiendo la foto de Carlos, observándolos desde la repisa, sintiendo su bendición en el calor del hogar que habían construido juntos. El lunes llegaron al trabajo como siempre, pero ahora como una unidad familiar. Los niños iban a la guardería corporativa que Rafael había establecido, después de darse cuenta de que muchos empleados luchaban con el cuidado infantil. Santiago seguía siendo oficialmente el asistente ejecutivo de Rafael, aunque todos sabían que era mucho más. Tienes la reunión de directorio a las 9, le recordó Santiago a Rafael mientras organizaba los documentos del día. Lo sé, dijo Rafael, robando un beso rápido. Y tú tienes cita con el médico a las 11. No la olvides. Santiago rodó los ojos afectuosamente. Rafael había estado intensamente sobreprotector desde que descubrieron el embarazo. ¿Santiago? Marina se acercó con una sonrisa. El Departamento de Recursos Humanos quiere saber si prefieres mantener tu apellido o tomar el de Mendoza para la nueva placa de la puerta. Santiago parpadeó. ¿Nueva placa? Marina guiñó un ojo. El director de operaciones necesita su propia oficina, ¿no crees? Santiago miró a Rafael, quien estaba estudiando sus documentos con demasiada intensidad para ser genuino. Rafael, era idea de la Junta, dijo Rafael sin levantar la vista. Dijeron que ya estabas haciendo el trabajo de todos modos. Podría también hacer oficial el título y el salario. Santiago cruzó los brazos. ¿Y no pensaste en consultarme? Rafael finalmente lo miró con una sonrisa traviesa. ¿Habrías aceptado si lo hubiera hecho? Santiago suspiró. Tenía razón. Herrera Mendoza, dijo finalmente. Para la placa. Como los niños. Rafael sonrió brillantemente, y Marina prácticamente rebotó de emoción mientras corría a hacer el pedido. La vida se estableció en un ritmo hermoso. Los gemelos prosperaban con la estabilidad. Santiago creció con el embarazo mientras manejaba sus nuevas responsabilidades corporativas. Y Rafael volvió a vivir. Reía más. Trabajaba horas más razonables y había comenzado a contar historias para dormir de nuevo, aunque sus historias generalmente involucraban análisis financiero que hacía dormir a los niños más rápido que cualquier cuento de hadas. El bebé nació en una mañana lluviosa de noviembre, un niño pequeño con los ojos de Santiago y la nariz de Rafael. Los gemelos estaban extasiados, peleando sobre quién podía sostenerlo más. Decidieron nombrarlo Carlos, en honor al padre que había comenzado su familia. Era un círculo completo, una forma de honrar el pasado mientras abrazaban el futuro. Mira, susurró Diego una noche, mientras todos estaban acurrucados en el sofá viendo una película. Somos una familia de verdad ahora. Mateo asintió solemnemente. Papá Omega estaría feliz, dijo con certeza infantil. Le gustaría Santiago, le gustaría el bebé Carlos, le gustaría que papá sonriera tanto. Rafael besó la cabeza de cada uno de sus hijos, luego a Santiago. Sí, dijo suavemente. Le gustaría todo esto. Santiago se acurrucó más cerca, el bebé Carlos dormido en sus brazos, los gemelos aplastados entre ellos. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era perfecta en su imperfección, completa en su complejidad. Y en la oficina, cuando Diego y Mateo visitaban después de la escuela, todavía presentaban alegremente a Santiago como la esposa de papá a cualquier empleado nuevo, y Rafael nunca, jamás los corregía, porque algunas verdades trascienden las etiquetas, y el amor simplemente es